En la literatura podemos encontrar diferentes clasificaciones de conflictos y vamos a exponer las más relevantes. A veces se clasifican según el nivel en el que se desarrollan. Podemos hablar de un nivel micro, que afecta a las relaciones interpersonales e intergrupales, frente a un nivel macro, que perturba a grupos definidos dentro de un país o entre países y cuyas consecuencias afectan a un gran número de población. Como os podéis imaginar, en esta sección nos centraremos en el nivel micro. En ocasiones se diferencia entre pseudoconflicto, conflicto latente y conflicto real. En el pseudoconflicto no existe un problema real, ya que la satisfacción de unas necesidades no impide las otras, aunque las personas implicadas pueden creer que sí y actuar con agresividad. Suele ser una cuestión de malentendidos, desconfianza y mala comunicación. Se produce, por ejemplo, cuando dos personas comienzan a discutir y en un momento dado se dan cuenta de que están defendiendo la misma postura desde puntos de vista diferentes. Resulta que el origen de la discusión ha sido un malentendido. O cuando una persona concluye, a partir de pequeñas pistas, que otra persona está enfadada y defiende una posición opuesta a la suya, cuando en realidad no es así. Es decir, cuando una persona saca conclusiones precipitadas basadas en suposiciones equivocadas. En el conflicto latente, una o ambas partes no perciben la contraposición de intereses, necesidades o valores. No se reconocen como conflictos porque no han explotado. Pero es posible que sigan creciendo por su propia dinámica y se conviertan en un conflicto real. Un ejemplo de conflicto latente sería aquel en el que una persona siente miedo u hostilidad hacia alguien, aunque no sea capaz de identificar claramente la fuente de la ansiedad y no haya expresado ninguna conducta manifiesta que permita detectar que hay un conflicto. Lo habitual es que nos veamos en la obligación de comportarnos de una manera que no percibimos del todo como auténtica, solo porque se supone que es lo que debemos hacer. Conflicto real es el proceso en el que hay oposición de intereses tangibles, necesidades o valores no satisfechos. Existe un problema cuando la satisfacción de las necesidades de una de las partes impide la satisfacción de las de la otra. En el patio de un colegio se puede observar cuando un grupo de alumnos molesta a otro grupo que está jugando al fútbol y un niño del grupo molestado pega una patada a uno de los chicos que molestan. No es un pseudoconflicto, el conflicto ha existido y no se ha quedado en modo latente, sino que ha habido una conducta manifiesta. También encontramos diferencias entre conflictos relacionales y conflictos de intereses. Los conflictos relacionales son aquellos en los que el aspecto afectivo juega un papel importante. Por ejemplo, cuando dos personas se tienen antipatía y prefieren interactuar lo menos posible. Y los conflictos de intereses, a veces llamados conflictos de tarea, tienen que ver con las motivaciones, las necesidades, los recursos presentes, el desempeño, los procesos o las tareas específicas. Por ejemplo, cuando dos personas tienen un desacuerdo porque ambas consideran que son las responsables de realizar una tarea concreta.